¿Qué pasa, chicos? Estamos aquí ante el videotutorial número 69. Continuamos esta vez con un monográfico sobre el color amarillo. Un color bastante interesante, pero que a menudo se utiliza mal o se representa mal. Podéis ver aquí el resultado. Como veis, tenemos tres tipos de amarillo. Un amarillo muy saturado, un amarillo pollo, nada recomendable, pero bueno, creo que es interesante que lo veáis porque es el que más se utiliza normalmente. Luego tenemos un amarillo más desaturado, más interesante bajo mi punto de vista, mucho más útil. Y por último tenemos un amarillo bastante blanquecino, que bueno, pues no está mal, lo que pasa es que es cierto que se pierde el valor del color y no parece mucho amarillo. Espero que os resulte interesante este vídeo, ya que, como he comentado al principio de la introducción, es un color que no se representa habitualmente bien. Y por eso, pues queda mal. Por lo tanto, creo que os va a resultar muy interesante, chicos, y vamos a por ello. Comenzamos con la primera referencia. Es una miniatura pintada por David Arroba, si no he mirado mal, en Putty and Paint. Y el bicho, esta especie de dinosaurio o... bueno, algo, es una figura de fantasía, pero para mí está inspirada en un dinosaurio. Está pintado de amarillo, entonces nos viene bastante bien. Como vemos, es un amarillo bastante claro. Y si nos fijamos en el color principal, que es el que vemos aquí en pantalla, ¿dónde está el seleccionador de colores? Aquí. Si nos metemos aquí, vemos cómo efectivamente pues estamos en una claridad y saturación intermedia. Esto sería una luz bastante fuerte, pero bueno, nos movemos aquí. Si en esta figura se jugase con colores más desaturados, en el tono medio y en la sombra, porque si nos metemos en el tono medio, bueno, ¿veis? No estamos hacia el gris, sino más hacia el amarillo, pues quedaría un resultado más blanquecino aún. Pero bueno, es un resultado muy interesante sobre cómo pintar amarillo que os he querido mostrar. Tenemos unas sombras tiradas hacia marrón rojizo, como podemos comprobar, que sin duda alguna es un color muy bonito. Vamos a otra referencia, a la segunda. Este resultado de este amarillo es mucho más saturado y no hay más que ver el color este de aquí, que es este. Si nos metemos con la paleta, estamos casi en el color primario puro, que sería este de aquí, ¿vale? O sea, es un color muy vivo y que, bueno, en una figura una figura pequeña y de fantasía, pues puede quedar también muy bien. Pero este color en una figura más grande o en una figura histórica, pues se nos va claramente de las manos. Si nos vamos a la sombra, pues también tenemos, como en el caso anterior, un resultado rojizo. O sea, la sombra es marrón rojiza. También queda bastante bien, es un resultado muy saturado. Y por ejemplo, un resultado tan saturado en la figura anterior, en el monstruo anterior, pues se nos iría claramente de las manos. Y ahora vamos con una figura o con una referencia muy interesante por lo siguiente. El color es una ilusión y en esta figura se ve muy bien. Si nos fijamos, el amarillo parece muy vivo y saturado, pero realmente nos metemos a ver el color, ¿vale? Y bueno, nos metemos a ver el color y estamos por una especie de amarillo ligeramente anaranjado, pero ni mucho menos es esto de aquí. Es decir, si nosotros cogemos este color, ¿vale? El amarillo primario y pintamos encima, ¿veis la diferencia? Pero lo quitamos y parece muy vivo el color con el que está pintado. Es un poco el juego de contraste que os hemos comentado en varias ocasiones. Este color en una ambientación más viva, menos desaturada, pues nos crearía un amarillo bastante natural.
un amarillo amarronado muy útil, pero en esta ambientación da la sensación de ser un amarillo muy saturado. Por eso he querido enseñaros este ejemplo, porque es el juego que se hace mucho, ¿no? De saturación, desaturación. Bueno, no es que se haga mucho en realidad, pero es un juego muy interesante, porque realmente es difícil de lograr. Normalmente tendemos a pintar los colores tal como creemos que los vemos, es decir, si vemos un amarillo, utilizamos amarillo. No nos paramos a pensar en utilizar, por ejemplo, este tipo de colores. Vemos un amarillo muy saturado y pensamos, guau, pues ha metido amarillo limón, por decir algo de Vallejo Model Color, y fuera. Y realmente no es así. Es bastante más marroncillo. Y bueno, estas son unas referencias que he creído interesantes para los amarillos. Eh, para pintar amarillo. Este tipo de color de aquí, yo lo he usado en algún marín espacial, no, perdón, en algún orco y queda muy bien. Pero hay que tener mucho cuidado porque es muy saturado y muy vivo. Más o menos pintaremos estos tres colores, un amarillo más claro, un amarillo más vivo y un amarillo más intermedio, una saturación intermedia. En este video tutorial vamos a pintar las tres superficies amarillas que veis en pantalla. Por un lado tendríamos esta de aquí, que como veis es una superficie bastante clarita y desaturada. De hecho, esta receta de color, este color, se podría utilizar incluso como blanco en según qué ambientes. Abajo tendríamos un resultado más vivo, más saturado, más anaranjado en sombra. El anterior es más amarronado en sombra. Y por último tendríamos aquí un resultado claramente más saturado y más vivo, que queda bien en en ciertas miniaturas, pero que hay que tener cuidado con ello. Por ejemplo, yo este amarillo no lo utilizaría para pintar pelo, porque nos queda un pelo tipo Goku que queda demasiado llamativo y exagerado. Y bueno, voy a haceros un pequeño zoom para que quizás lo podáis ver mejor los colores. Y esto sería pues lo que vamos a pintar. Como veis, son tres colores en esencia amarillo, pero amarillos, pero bastante diferentes en cuanto a su tratamiento. Para el amarillo más saturado voy a utilizar los tres colores que veis en pantalla. Para la base utilizaré amarillo limón puro, el cual es un color primario muy saturado y vivo por lo tanto, y luego iré iluminando poco a poco con amarillo hielo, el cual es un color que hemos utilizado en multitud de ocasiones. Es un color cálido, claro, porque tiene bastante blanco, por lo tanto tiene propiedades muy buenas para iluminar. Y para sombrear, como buscamos un resultado vivo, he tirado de rojo profundo, que es un color oscuro, un poquito frío porque tiene algo de azul y entre comillas saturado, o sea, no es muy amarronado, es a lo que me quiero referir. Por lo tanto, estos tres son los colores que hemos utilizado y que es una receta que para pintar amarillos en orcos y en figuras de fantasía pequeñas he utilizado bastantes veces. Este color tan vivo en figuras grandes, ya sean de fantasía o no, se me hace complicado de ver, se me hace complicado. Pero bueno, creo que es un color interesante y por eso os lo enseño. Para el amarillo de saturación intermedia vamos a utilizar los cuatro colores que veis en pantalla. Básicamente son los mismos colores que hemos utilizado anteriormente, solo que he metido en la base un color amarillo bastante menos saturado, como es el amarillo Sahara. Por lo tanto, la base estará compuesta al 50% por
amarillo limón y amarillo Sáhara. Y luego iremos iluminando con amarillo hielo, por las mismas razones que hemos comentado anteriormente, y rojo profundo para, iremos sombreando, mejor dicho, con rojo profundo por las mismas razones que he comentado antes. Por lo tanto, el resultado será un color muy parecido al anterior, pero más natural, menos saturado, menos vivo y sin duda alguna mucho más versátil. Simplemente por haber añadido amarillo Sáhara, que es un color que, como sabéis, utilizo con bastante frecuencia. Para el amarillo menos vivo y más blanquecino he utilizado los tres colores que veis en pantalla. Como veis, son colores bastante más desaturados que los anteriores. Para la base he utilizado amarillo Sáhara al 50% con amarillo hielo al 50% para lograr una base bastante clara. Seguidamente iluminado con amarillo hielo por las razones que hemos comentado antes. Es un color muy claro con un poco de amarillo que, bueno, por lo tanto es cálido y viene muy bien para iluminar. Y para sombrear he buscado solamente oscuridad, no he buscado saturación. Aunque bueno, siempre se logra algo de saturación por no meter blanco, por así decirlo. No es exactamente así, pero como una explicación fácil y sencilla sirve. El marrón chocolate es un color muy parecido al marrón cuero de Scale Color. Por lo tanto es un color bastante útil en general y no aporta mucho color. Por lo tanto, como a diferencia del rojo, pues queda un resultado más apagado y quizás más tipo histórico, más realista. Aunque bueno, esto es mucho decir. Pero estos son los tres colores que he utilizado para esta tarea. Vamos a empezar iluminando el amarillo más saturado, que es este de aquí. Tenemos aquí amarillo... Uy, bueno, se ha despegado la miniatura en directo. Pues vaya chusta. Bueno, da igual. Así me es más cómodo que pesa menos. Total, vamos a pintar la parte baja. Bueno, el caso. Tenemos aquí amarillo limón, que es el amarillo saturado. Aquí tenemos amarillo hielo, que es con el color que vamos a iluminar, porque es clarito y mantiene algo de amarillo. Y ya de paso vamos a mirar una cosa relacionada con los videotutoriales anteriores, con el videotutorial del color blanco, el monográfico del color blanco. Si os fijáis, aquí el amarillo hielo parece blanco prácticamente, un color súper claro. Vamos a poner ahora blanco al lado, aunque no lo vayamos a utilizar. Ups, está... Un segundo. Ahora. Si os fijáis, ¿veis? Ya el amarillo hielo parece menos blanco. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un color muy claro, como es el blanco, al lado. Entonces, por el efecto contraste que se produce, pues parece menos blanco el amarillo hielo, ¿vale? Simplemente por hacer alusión y que veáis un ejemplo más práctico de lo que hemos comentado en videotutoriales anteriores, ¿vale? Vamos a ir iluminando con amarillo hielo hacia el exterior, ¿vale? Como siempre, en estos monográficos estoy cogiendo la misma figura para que, bueno, la misma figura, las mismas superficies para que veáis las diferencias de color propiamente dicho y no de volumen. Como veis, aunque añadamos bastante blanco, no pierde mucha saturación, que es la idea. De hecho, es que el amarillo limón es prácticamente un color primario, entonces pues
es bastante difícil que pierda saturación, ¿vale? Dejamos secar. O tiramos de secador, que para eso están las tecnologías. Buscamos una textura un poquito más diluida que la de la leche. Que nos permita trabajar cómodamente. ¿Vale? Vamos a dejar secar y mientras tanto vamos a meter un poco más de amarillo hielo. Vamos a darle con el secador para asegurar. Recordad insistir, es decir, dejar secar bien entre capa y capa, pero el color tiene que ser uniforme, es decir, damos una luz con el mismo color y repetimos el paso hasta que agarre bien. El proceso es el de siempre, damos color, la luz en este caso, dejamos que seque y repetimos. Es bastante sistemático. Una vez más. Como siempre hay que ir reduciendo un poco la superficie en la que aplicamos la trazada cuando metemos más color de luz. Metemos más amarillo hielo. Y dejamos secar. Lógicamente al meter blanco está perdiendo algo de viveza el color, pero por ejemplo este color para un pelo es que sería muy irreal. Para un pelo de una chica o de un chico rubio sería muy irreal. Pero sí que algo parecido, aunque menos exagerado, he utilizado en algún orco y sí que queda bastante bien, sobre todo sombreando con rojo, que lo veremos a continuación. Estoy un poco estipado, perdonadme si la voz se me va un poco o la notáis rara. Mi chica es maestra y es un foco de infecciones, pero uno es un caballero, entonces pues es lo que hay. Más amarillo hielo y poco más vamos a iluminar. Ya nos quedamos bien en el extremo. Y bueno, a ver, ahí creo que lo veis bastante bien. Vamos ahora a sombrear. Bien es cierto, yo lo veo un poco más saturado en mano que en la cámara, me da esa sensación, pero bueno, también está la foto para que os hagáis una idea mejor del color, posiblemente. Vamos ahora a sombrear. Vamos ahora a sombrear, tenemos aquí el color base, amarillo limón y rojo profundo.
Al ser un color más oscuro, pues va a sombrear. Iremos añadiéndolo a la base poco a poco y haciendo veladuras hacia sombra. Veréis cómo queda bastante chulo, que es lo que os he comentado antes. Es un color con el que hay que tener cuidado, no se puede utilizar en cualquier tipo de superficie. Queda así como una naranjita, bastante curiosete. Y sombreamos poco a poco, ¿vale? Vamos a meter un poco más de rojo profundo. Poco a poco va cogiendo cierta sombra. Aquí en este ángulo lo veis mejor. Voy a bajar un poco la miniatura porque, no sé, me parece que sale un poco quemada en la pantalla. Ser un color tan vivo y claro, por la luminosidad que le hemos metido, me da esa sensación, pero bueno. ¿Veis cómo está parcheando un poco? Bueno, no sé si se aprecia, voy a haceros un zoom. Está parcheando un poco la sombra, es decir, hay zonas donde el color ha agarrado mejor que en otras. Pues para arreglar eso hay que insistir simplemente, hay que repasar la trazada tantas veces como sea necesario. Vamos a repasarla otra vez más. Y un poquito más de rojo profundo. ¿Vale? Algo así sería. Ahora vamos a por otro de los amarillos. A iluminar otro de los amarillos. Vamos ahora por por el amarillo de una saturación intermedia. Tenemos aquí amarillo Sáhara y amarillo limón. La base es más o menos 50% cada uno. ¿Vale? Sería más o menos este color. Es esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a ir iluminando al igual que antes con amarillo hielo.
Voy a quitar un poco de zoom a la cámara secundaria para que, en fin, se vea mejor las mezclas. Al igual que antes buscamos un color, un grado de solución, perdón, un poco más que la base. Iluminamos hacia allí, pero veis, me he pasado con la luminosidad. ¿Lo veis? Va a quedar un salto demasiado importante. Voy a secar y ahora lo veréis mejor. ¿Veis? Aquí queda un salto muy grande de color. Bueno, muy grande, ha quedado grande, tampoco excesivamente grande, pero lo mezclamos más con la base y repetimos la trazada. Ahora sí, mucho mejor. Queda mucho más suave, ¿lo veis? Bueno, se verá mejor cuando se seque. Vamos a secar. Y un poquito más de amarillo y hielo. Vamos reduciendo lógicamente la superficie en la que aplicamos la trazada. ¿Veis la diferencia de color? No tiene nada que ver el uno con el otro. Quizás en este paso he dado demasiado salto de color. Diluimos un poquito más la pintura y la escurrimos un poco más. Es una especie, no veladura, pero bueno, se podría decir así. Y se suaviza la transición bastante. Un poco más de amarillo hielo. Y ahora, por ejemplo, vamos a recuperar o aumentar la saturación dándole unas veladuras de amarillo limón. ¿Vale? Vamos a secar. ¿Y veis? Unas veladuras. Algo así. Y se aumenta considerablemente la saturación. La viveza del color, ¿vale?
Vamos a darle la última luz, un poco más de amarillo hielo. Y lo guardamos ya para el extremo. ¿Vale? Algo así sería. Voy a acercároslo. Y vamos ahora por las sombras. Vamos a sombrear aumentando oscuridad y saturación. Vamos a sombrear hacia el interior del cilindro. Primero con amarillo Sáhara y luego meteremos un poco de rojo profundo, ¿vale? A modo de veladura. Con una veladura o dos, como hemos hecho ya, sería suficiente. Vamos a meter ahora rojo profundo. En el último amarillo que pintaremos a continuación, ahí ya utilizaremos más bien marrón, para que se vea bien la diferencia. Es decir, buscaremos un acabado más apagado. Un poquito más de rojo profundo. Y bueno, pues ya estaría. Como veis, ha sido rápido y sencillo. Ya la vamos a por el último de los amarillos. Vamos a por el amarillo más claro y menos saturado, que es este de aquí. La base está compuesta por amarillo hielo y amarillo Sáhara al 50%. Más o menos. Sería este el color. Y vamos a iluminar como siempre en este vídeo con amarillo hielo. Poco a poco, con una textura un poco más diluida que la de la leche, iremos iluminando hacia el exterior. Vamos a probar con ese color. Igual es... perdonad, se ha ido el enfoque. Ahí. Igual es demasiado claro. Vamos a secar y lo veremos mejor.
No, está bastante bien. Buscamos un resultado bastante... recordad que buscamos un resultado bastante claro. Voy a coger más amarillo hielo. Y a reducir lógicamente la superficie en la que aplicamos la traza. Como veis, los tres colores son bastante diferentes. Y esa era la idea del video tutorial. Vamos a secar. Y vamos a meter más amarillo hielo. No mucho más, la verdad, ya casi hemos llegado a amarillo hielo pura. Al ser tan claro, tan clara la base, pues lógicamente tenemos menos margen para iluminar. Vale, ya estaría. Voy a haceros un zoom. No tiene nada, si os fijáis, muy saturado, menos saturado y nada saturado. Vamos a por las sombras ahora. Vamos ahora a sombrear. Buscamos un resultado desaturado. Por lo tanto, vamos a empezar a sombrear con amarillo Sahara. Va a aportar un poco de saturación, pero muy poquita, y un pelín de oscuridad. Porque a la base, si recordáis, le hemos metido amarillo hielo. Entonces, sombreará un poco. Nos quedaremos cortos y por eso debemos de, en cuanto a oscuridad se refiere, y por eso debemos meter marrón chocolate. Metemos marrón chocolate.
secamos. Repasamos para que quede uniforme, como he comentado en alguna ocasión. Bueno, en más de una ocasión, la verdad. Y metemos un pelín más de marrón chocolate, ¿vale? Cuidado con los marrones que a veces se ensucian un poquito, guarrean. Como es el caso, si os fijáis ha guarreado un poco. Ahí se ve mejor. ¿Vale? Vamos a secar. Y bueno, habría que repasarlo un poco más, pero tampoco creo que sea interesante en este vídeo. Aquí lo veis bien. Este sería el ángulo principal, ¿vale? Y ya estaríamos con las tres superficies pintadas. Bueno chicos, hasta aquí el video tutorial de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos a vuestra entera disposición. Como habéis podido comprobar, realmente el amarillo se trata como cualquier otro color, se busca jugar con los diferentes tipos de contraste para lograr un buen efecto, un buen trabajo. Pero como también habéis podido comprobar, el amarillo pollo es una puta mierda, hablando claro y mal. Es un color bastante llamativo que se come todo el resto de la miniatura y es bastante común tender a ese tipo de amarillo. Además es un color que no es fácil de tratar porque parchea bastante lo que es el color en sí, el pigmento en sí, al menos la pintura que tengo yo de Vallejo Model Color. Por lo tanto no es nada recomendable, de hecho a mí me engruma habitualmente, por más que lo diluya. Entonces, pues bueno, no, aparte de por el color en sí, tampoco es que se trate muy bien. Y los otros dos amarillos sí que son bastante más interesantes y nos permiten jugar mucho más con el color y sobre todo no se come el resto de la miniatura que al final pues no nos interesa. Bien es cierto que podríamos utilizar un amarillo más saturado, no como el amarillo pollo que hemos visto en este vídeo, pero tampoco tan desaturado como el amarillo intermedio, por así decirlo. Pero, bueno, me refiero que podríamos utilizar este color un poco intermedio entre los dos, entre el muy saturado y el intermedio, para algún marine, algo tipo puños imperiales. Bueno, es que tampoco es ese color, es que realmente para algún orco sí que lo he utilizado, pero la verdad es que es difícil de utilizar porque llama tanto la atención que es complicado. Y bueno, me estoy enrollando un poquito más de la cuenta, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, chicos.